atiendan, ¿ya? Vamos. Acidosis metabólica, su nombre lo dice, acidosis. Acidemia, decía antes, ¿no? En el antiguo libro, porque hay aumento de iones hidrógenos, ácidos, ¿no? Es un disturbio caracterizado por disminución, esto es disminución del bicarbonato plasmático y disminución del pH arterial. Y siempre vamos a ver en la acidosis metabólica en el 80 o 90% hiperventilación compensatoria. Y después nos va a preguntar por qué. Y disminución del CO2. PCO2 es presión parcial de CO2, o sea, la presión, o sea, la cantidad de CO2 que está circulando. Eso es PCO2. ¿Ya? ¿Está entendido? Ya. Ahora. Tenemos nosotros, atiendan, el centro respiratorio. Este es el cerebro que vamos a avanzar de aquí a 2 meses. Pero aquí está el bulbo raquídeo y ahí tenemos el centro respiratorio. Ahí está el bulbo, ¿ya? En el centro respiratorio hay, se estimula el aumento o la disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, este centro respiratorio va a aumentar la frecuencia respiratoria por quimiorreceptores que están aquí en la aorta, quimiorreceptores que están aquí en la carótida y algunos quimiorreceptores que están en el pulmón. Estos principalmente, la de la carótida y la de la aorta, van a estimular en el bulbo. Si es que ven el CO2 está aumentando, hay que eliminarlo, entonces aumentan la frecuencia respiratoria. Si es que, porque ¿qué hacen estos dos quimiorreceptores? Estos quimiorreceptores van a controlar el CO2, van a controlar el CO2, el ion hidrógeno y el oxígeno, eso hacen. Entonces, cuando el CO2 aumenta, aquí en la sangre está aumentando el CO2, aquí también en la sangre, en la carótida, inmediatamente van a estimular al centro, al centro respiratorio, para que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Ya? ¿Eso está entendido? Ya. Todo aumento de CO2 aumenta la frecuencia respiratoria. Ya. Ahora sí viene aquí el entendimiento. Esto es una célula y aquí está su mitocondria. ¿Ya? La mitocondria. Cuando una persona está haciendo ejercicio, ¿qué pasa? Necesita más ATP, ¿no ve? Entonces, cuando hace más ejercicio, el músculo tiene que contraer, relajar, contraer. O sea, necesita más esfuerzo, más ATP, más energía. Entonces, la mitocondria usa el oxígeno y la glucosa y lo convierte en ATP. Por eso que cuando nosotros estamos cosiendo, siempre estamos así, respirando con profundidad y frecuentemente. Y si hemos comido y con oxígeno, entonces formamos buen ATP. El ATP va a ir a dar fuerza al músculo, pero producto también de la formación de ATP, ¿qué va a formar? CO2 y agua. CO2 y agua. ¿Entienden? Ahora, eso es normal. Todos cuando corremos, inspiramos oxígeno y si hemos comido, vamos a producir ATP, pero producto de ese metabolismo, vamos a producir CO2 y agua. Entonces, CO2. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí? Ahora, ¿qué estimula en el centro respiratorio aumento de la frecuencia? ¿Ah? El CO2. El aumento de CO2, ¿ya? Entonces, fíjense, en ejercicio, producto de la formación de energía, hay ATP y mucho CO2. Y ese CO2 que aumenta en sangre, ¿ya? El dióxido de carbono aumenta en sangre y estimula el centro respiratorio. Entonces, el CO2 va a ir aquí y va a estimular el centro respiratorio y el centro respiratorio va a ordenar al pulmón que respire más rápido,
Normalmente nosotros tenemos una frecuencia expiratoria de ¿cuánto? ¿Cuánto es frecuencia expiratoria normal? ¿Cuánto es? ¿Ah? Normal, ahorita. ¿Cuánto están respirando ahorita? Por minuto. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto? María Belén, ¿cuánto? Por minuto, normalmente. Ya, 12, 18, 20, ahí están los valores, ¿ya? ¿Está entendido? Ahorita están respirando ustedes 8, 12, no, poquito. Porque están en reposo, no están haciendo ejercicio. Entonces, fíjense, cuando hacen ejercicio, entonces se necesita mucho ATP, producto de eso la mitocondria produce más CO2, por tanto hay más estímulo, por tanto aumenta la frecuencia respiratoria cuando hay ejercicio, ¿entienden? ¿Quién cose respirando así? No, se respira, así cosemos. ¿Por qué? Porque el CO2 está estimulando mayor frecuencia respiratoria. ¿Está entendido? Ya. Entonces, fíjense, aumenta la frecuencia a 24, de lo que era 18, 16. Y fíjense, cada que botamos, expiramos CO2. Cada que botamos CO2. Botamos CO2, entonces se elimina CO2 en cada expiración. Metemos aire y botamos CO2, ¿ya? Entonces eso es normal, por eso que ustedes están aquí, seguramente han ido a una fiesta el día sábado, han bailado, se han cansado, no ha pasado nada, eso es normal, esto es normal. Ahora, atiendan bien, dentro de, hemos hablado de esto, que en el equilibrio ácido-base tenemos un pool de ácido y un pool de base. El pool de base es el bicarbonato, aquí está, bicarbonato, 24 miliequivalentes por litro tenemos circulando. Y el pool de dióxido de carbono es 40 CO2 circulando, normalmente siempre. Ahorita en reposo le sacamos sangre y ustedes tienen 24 de bicarbonato y 40 de CO2. ¿Está entendido? Todos. Ahora, hasta aquí está entendido lo normal, ¿no? Ahora viene ya empezar a pensar un poquito. ¿Qué pasa si el paciente no está haciendo ejercicio y sin embargo está respirando así en la camita? Rápido su frecuencia. Y sin embargo no está haciendo ejercicio. ¿Por qué estará? Entonces fíjense, cuando una persona está enfermita, le falta oxígeno, no hay oxígeno y nosotros le ponemos oxígeno en el hospital, pero ellos están así respirando rapidito en su casa sin oxígeno. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos la mitocondria, como no hay oxígeno, entonces cuando falta oxígeno se va a ir ¿a dónde? Del ácido pirúvico se va al ácido láctico, ¿entienden, no? Fíjense, aquí tenemos glucosa, ¿se acuerdan? Ácidos grasos, aminoácidos, toditos se convertían ácido acetoacético y acetilcoenzima A para entrar a la mitocondria. Pero como no hay oxígeno, porque está enfermito, hipoxia, entonces como no hay oxígeno, entonces ¿qué vamos a hacer? Se va del ácido pirúvico, no se va a acetilcoenzima A para la respiración aeróbica, sino que se va a la respiración anaeróbica y produce poco ATP, 2 ATPs y ácido láctico. Entonces, si esto sigue, el ácido láctico se va a empezar a acumular y como es ácido va a empezar a descargar ion hidrógeno. Entonces, esto en hipoxia aumenta la formación de ácido láctico y liberación de ion hidrógeno. Eso es una cosa. En CA es cáncer. Se elimina gran cantidad de CO2. Ahí no es necesario que haga ejercicio. Cuando hay cáncer,
se está formando las células monstruosas, eliminan miles de millones de CO2. En ambos casos se forma ion hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con el ion hidrógeno? Empieza a circular porque el ion hidrógeno no se queda en la célula adentro, no, sale a la sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el ion hidrógeno empieza a circular, ¿se convierte en qué? ¿En qué se convierte? ¿Quién sabe? Hemos visto la anterior vez. No me pregunten tampoco, no me pregunten, díganme nomás. Yo tengo alergia a la pregunta. No me pregunten nunca. Entonces, ¿qué pasa con el ion hidrógeno? El ion hidrógeno está circulando en el... No quiere obedecerme, qué raro. Voy a sacarle. No quiero obedecer. Ahora sí le tengo miedo a las mosquitos. No deja que me pique otro. Y ayer me picaron de nuevo. Pero ya se mejor. Qué cosa más fea, ¿verdad? Horrible. Oh. Ya, entonces fíjense, el ion hidrógeno, este ion hidrógeno, está siendo formado. ¿Por qué está siendo formado? Por un problema metabólico. La célula enferma está produciendo más ácido láctico, más CO2, porque está mal, no está normal, no está como nosotros. Entonces, cuando está así, la célula, el ion hidrógeno empieza a entrar a la sangre. Y en la sangre, fíjense, se une ¿con qué? Con el bicarbonato. Nosotros tenemos normalmente un pool de bicarbonato, ¿no ve? ¿Cuánto era? ¿Cuánto teníamos de...? ¿Ah? 24. Entonces, inmediatamente, fíjense, 24. Uno se une aquí con un ion hidrógeno y se convierte en ¿qué? En CO2. ¿Ya? Fíjense, se convierte en CO2. No sé por qué está así. No me obedece. Ahí está. Fíjense, el ion hidrógeno se combina con el bicarbonato y se convierte en CO2. Pero al convertirse en CO2 más agua, producto de esta unión del bicarbonato más el ion hidrógeno, ¿qué ha pasado? Se ha quemado un bicarbonato. Otro bicarbonato sale con otro ion hidrógeno, lo anula y lo convierte en CO2. Otro bicarbonato viene, se une a otro ion hidrógeno y se convierte en CO2. Entonces, conforme van saliendo los bicarbonatos, de lo que era 24, se convierte en 23, 22, 21, 20, vas reduciendo, ¿entiendes, no? Poco a poco vas reduciendo. Entonces, pero conforme vas reduciendo, aumenta el CO2, porque el bicarbonato más el ion hidrógeno se convierten en CO2 más agua. Entonces, este CO2 que está empezando a aparecer en mayor cantidad, va a estimular el centro respiratorio. Y este paciente que no hace ejercicio va a tener 24 respiraciones estando echado en reposo. ¿Cómo puede? Por eso sabemos que está enfermo. Cuando un paciente está así, se respira tranquilito, te habla normal, pero el paciente está, ese está con acidosis. No es normal, no está haciendo ejercicio, pero está aumentado su frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque está habiendo producción de iones hidrógeno, al cual el bicarbonato está empezando a neutralizar, y en ese afán lo que produce es CO2.
El CO2 va a estimular el centro respiratorio, va a aumentar la frecuencia. ¿Para qué? Para eliminar ese exceso, porque el CO2 tiene que salir afuera. Por tanto, con cada respiración se elimina CO2. ¿Te ha entendido? ¿Sí? Ya está, señorita, se va a traer café. No me duerman aquí, ¿ya? No me duerman. Si tienen ganas de dormir, ahorita vayan al baño, lávense la carita, pero no me duerman en clase. Ya, sigamos ahí. Entonces, fíjense, aquí está nuestra balanza, nuestro pool de bicarbonato y CO2. Cuando está 24, 40, 7.4. Pero conforme el bicarbonato se va quemando uno por uno, 23, 22, 20, entonces ¿qué va a pasar? Esto va a pesar menos. Como pesa menos, el CO2 pesa más y empieza a bajar la línea hacia abajo. ¿Entiendes, no? Empieza a bajar. Cuando baja 7.4, 7.3, 7.2 ya es acidosis. ¿Por qué? Porque el CO2 empieza a tener mayor peso en nuestro pHímetro. ¿Está bien? ¿Está entendido? Ahora fíjense lo que pasa. Si el problema sigue, ¿ya? Y por ahí no hay ni oxígeno siquiera, ¿no? Muchas veces pasa eso, por ahí no hay ni oxígeno. ¿Qué va a pasar? Sí. Entonces el bicarbonato solo se va a usar o decantar cuando hay falta de oxígeno, No mezcles las cosas. No estoy diciendo que la hipoxia va a gastar al bicarbonato. No. El bicarbonato, ¿qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que no confundan, no se vayan por la tangente? El bicarbonato, ¿qué cosa va a arreglar? ¿La hipoxia? ¿Qué cosa? ¿Ah? No me pregunto. La acidosis, el ion hidrógeno, que se va a acumular y eso va a quemar las células. Entonces, antes de que queme, el bicarbonato lo va a neutralizar y lo va a convertir en CO2. Pero como se va acumulando CO2, empieza a estimular más y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Está entendido? Ya, no se vayan por la tangente. Ahora, fíjense. ¿Qué tal si el paciente se le ha terminado el oxígeno, etcétera, y sigue produciendo ácido láctico, sigue produciendo ion hidrógeno? Entonces, fíjense, el bicarbonato va a empezar a disminuir más, ¿no? Va a empezar a disminuir más y el CO2 va a empezar a aumentar más. Tenemos más CO2 y como está aumentada la frecuencia respiratoria, se está eliminando con la respiración, pero aún así hay un exceso de CO2 y ese exceso de CO2 se va a empezar a sumar al CO2, al pool normal. El pool era 40, ¿ya? Pero con este exceso que se va sumando, esto va a aumentar y se va a convertir en ¿cuánto? En 60, ¿no? Tenemos más CO2, ¿no? Y el bicarbonato se va a ir quemando poco a poco y de lo que era 24, ¿cuánto hay? 15. Se quemaron 10 casi, ¿no ven? Y producto de lo que está neutralizando el ion hidrógeno, el CO2 está aumentando, que se suma al pool normal y tenemos 60 de CO2. Entonces aquí vemos que ha disminuido el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato ha ido a neutralizar ese aumento de ion hidrógeno que había en la sangre. Es un buffer, es un amortiguador. Entonces, conforme va amortiguando, aumenta el CO2, hay mayor estímulo y el paciente tiene mayor frecuencia respiratoria, 30 por minuto, en reposo. Entonces, se va eliminando el CO2 mayor cantidad, ya no poquito, mucho CO2, porque ese CO2 no puede estar en sangre, tiene que eliminarse. Y al respirarlo lo botamos. ¿Está entendido hasta aquí? Ya. Ahora fíjense, ¿qué va a pasar si aumentamos demasiado la frecuencia respiratoria a 40? Hay mayor eliminación de CO2. Entonces, como hay tanta eliminación porque la frecuencia respiratoria ha aumentado, entonces
Vamos a empezar a disminuir el pool. El pool era 40, ha aumentado a 60. Ahora con lo que hay demasiada eliminación de CO2, entonces ya también nos pasamos al otro lado. Eliminamos, inclusive del pool de CO2, eliminamos, y de lo que era 40 ahora está en 30. Ahora si se dan cuenta, estaba en 15 el bicarbonato, 30 el CO2, ya la línea ya no está tan dispareja. Más o menos están parecidos la cantidad, y eso se llama acidosis metabólica compensada. Entonces, volviendo atrás, aquí, fíjense, aquí ya estaba empezando la acidosis. ¿Por qué? Porque estaba disminuyendo el bicarbonato y estaba aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Acidosis qué? ¿Qué era la acidosis? Disminución del bicarbonato. Entonces aquí hay acidosis. Pero el CO2 todavía está bien. Pero conforme va avanzando, la acidosis va aumentando, ¿no es cierto? Y el CO2 se va eliminando en mayor cantidad. ¿Y eso qué va a provocar? Que el CO2 pese. Primero el CO2 va a empezar a sumarse al pool de CO2 normal, y el bicarbonato va a disminuir a 15. Entonces aquí tenemos acidosis metabólica, disminución de bicarbonato, aumento de CO2 en primera instancia, acidosis metabólica. Pero ¿cómo se compensa? Eliminando CO2. Cuando elimina mayor cantidad de CO2, entonces conforme va botando más CO2, entonces esa cantidad de CO2 que se elimina ya se ha pasado, ha eliminado algo del pool normal, y aquí ya tenemos poquito CO2 en la cantidad de CO2 que tenía que haber, y entonces los dos contenedores ya tienen similar cantidad, y la flechita sube de lo que, fíjense más antes cómo estaba abajo, 7.1, ¿no ve? Pero como ha compensado eliminando CO2, se ha vuelto 7.2 o 7.3, ya está compensado. Perdón, aquí, ¿ya? Ha subido a 7.3 el CO2. ¿Está entendido? ¿O se han confundido? Sí, dime. El bicarbonato entonces es para neutralizar. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Va a neutralizar. Y por eso se hace la compensación. Claro, el bicarbonato va a compensar y va a empezar a... 7.4. ¿No era transístico? Ya, nuevamente vamos a comenzar, ¿ya? Atiendan, por favor. Esto no me responde, no sé qué pasa con esta... ¿Ah? Nada, no responde. Ya, atiendan de nuevo. Atiendan de nuevo, ¿está bien? Yo os voy a preguntar y voy a ver si están entendiendo o no. Aquí tenemos lo que pasa normalmente cuando uno cose. Cuando uno cose, la mitocondria produce más ATP, pero también más CO2. Y ese exceso de CO2 estimula el centro respiratorio, y por eso nosotros al coser aumentamos nuestra frecuencia respiratoria. ¿Está entendido? Ahora, al aumentar la frecuencia, aumenta la eliminación de CO2. ¿Está bien? Ya. Pero nosotros, estando en reposo, caminando, siempre tenemos una cantidad de CO2 y una cantidad de bicarbonato. ¿Cuánto es? 24 miliequivalentes de bicarbonato y 40 de CO2. Eso es lo normal.
Siempre tenemos. Dios ha dicho, téngase, y con eso se van a mantener su equilibrio así lo base. Ahora, este bicarbonato, ¿para qué está? Para neutralizar cualquier aumento de ácidos, ¿ya? Y el CO2 al revés. Ahora, fíjense, eso es normal. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede lo anormal? Cuando hay una persona enferma, nuevamente aquí, volvamos a la célula. En la célula, por la hipoxia que hay un desvío de la formación de ATP a la glucólisis anaerobia. ¿Saben qué es la glucólisis anaerobia, no ven? Si no saben, estamos hablando de fósforo. La glucólisis anaerobia produce ATP, pero poquito, y forma ácido láctico. El ácido láctico es ácido, va a derramar ion hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente está ya bastante tiempo, entonces se va acumulando ion hidrógeno, pero nosotros tenemos aquí un pool de bicarbonato que está precisamente para neutralizar esa acidosis. Entonces, inmediatamente hay iones de hidrógeno, el bicarbonato va y lo neutraliza. ¿Está bien? Bicarbonato más ion de hidrógeno se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico se va a dividir en CO2 más agua. Ya, se ha eliminado un ion de hidrógeno. Pero a cambio se ha eliminado también un bicarbonato. Si sigue habiendo más iones de hidrógeno, más iones de hidrógeno va a salir y más bicarbonato van a ir saliendo de nuestro pool. Y va a ir reduciendo. Fíjense, aquí ya está 23, ya no está 24. Entonces, conforme el paciente está enfermo y sigue produciendo ácidos, entonces va a haber mayor cantidad de CO2. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, el CO2 que se produce producto de la amortiguación del bicarbonato va a sumarse al CO2 que tenemos y va a aumentar la frecuencia respiratoria. En este caso a 30, ¿no ven? Entonces se va eliminando CO2, el exceso de CO2 que está formándose, y el bicarbonato está yendo a neutralizar, y conforme neutraliza va disminuyendo, 24, 23, 21, 20, 18, va a ir bajando poco a poco. ¿Por qué? Porque se va quemando conforme lo va neutralizando cada ion hidrógeno. Pero producto de eso va a haber mayor CO2. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese CO2 va a empezar a sumarse con el CO2 que tenemos. Porque el CO2 no estaba variando, teníamos 40, fíjense aquí atrás, primero teníamos 40, eso no ha variado. Pero como empieza a aumentar y ya hay acumulación de CO2, entonces se suma, ya tenemos ya más CO2, aumenta el estímulo y tenemos mayor frecuencia respiratoria y mayor eliminación de CO2. Concomitantemente el bicarbonato va a ir neutralizando y va a ir reduciendo más, 15, reduce más, 10, 8, grave el bicarbonato, ¿entienden? ¿No? Se va desapareciendo y concomitantemente va aumentando el CO2. Entonces, esto es acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque conforme disminuye el bicarbonato, el peso del CO2 es mayor y la flecha va a bajar. Si se acuerdan, estaba en 7.4, fíjense aquí 7.4, normal. Pero conforme se suman los dos CO2s, ya no es 40, empieza a aumentar y se hace 60, pesa más. Se va a empezar a bajar la flecha a 7.1, acidosis metabólica. ¿Por qué? Por una disminución del bicarbonato. Eso es acidosis metabólica. Ahora, ¿qué va a pasar si el cuerpo compensa? ¿Cómo compensa el cuerpo? Aumentando la frecuencia respiratoria. Si aumento más la frecuencia respiratoria, más CO2 voy a eliminar. Pero entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, ya le brinco a nuestro pool más de CO2. Entonces va a pasar esto, fíjense. Se elimina más CO2, pero nuestro pool llega a ser menor. Entonces, como es menor, reduce a 30. Era 40, ahora reduce a 30. Entonces, vemos que el bicarbonato que está neutralizando es 15. Ha disminuido harto, de 24. Pero también el CO2 ha disminuido de 40 a 30. Entonces, la flecha ha subido. La flecha ya no está en 7.1, está en 7.3. Este 7.3 es acidosis metabólica compensada. ¿Compensada con qué? Con la eliminación de CO2. No ha aumentado el bicarbonato está igual bajo, pero ha aumentado el
CO2 eliminado. ¿Está bien? Creo que lo he dicho lo más claro. Lo voy a traer al don Roberto por nada más, lo voy a hacer sentar y si él me dice entendido, están fregados. Ahí sí que no los voy a perdonar, ¿ya? O a don Fanor tal vez los traiga. Don Fanor es nada que ver con ustedes y vamos a ver si no entienden. Ya. Si han entendido esto, pasamos al la segunda hoja, ¿ya? Sigamos. Ahora, entonces, la acidosis metabólica se genera ¿por qué? Por aumento de iones hidrógeno que lo van quemando al bicarbonato y forma más CO2, ¿no ves? Es una forma. Y la otra forma es disminuir el bicarbonato, en este caso no se quema, se sale, se escapa, hacemos agujeritos aquí y al hacer agujeritos a este contenedor, el bicarbonato se chorrea hacia abajo como bicarbonato, no quema nada, simplemente se pierde. Esa pérdida puede ocurrir por intestino, por riñones, ¿entienden? Entonces, cuando eso pasa, también disminuye el bicarbonato, por tanto hay acidosis metabólica. En ese caso es diferente el tratamiento, porque aquí lo que se está pasando es, se está perdiendo el bicarbonato. ¿Por qué? Porque han agujereado el pool. No están neutralizando nada. No hay formación de iones hidrógeno aquí en este caso, sino que se está perdiendo el bicarbonato. Esa es una forma de acidosis, por disminución del bicarbonato. Y la otra forma de acidosis es cuando hay más formación de iones hidrógeno. Dos formas hay entonces. O aumento los iones hidrógeno, o lo pierdo el bicarbonato como tal. No neutraliza nada. ¿Entendido está? Listo. Entonces aquí mismo vamos a volver para el tratamiento. El tratamiento es, si es que es esto mi acidosis metabólica por estos agujeros, lo que tengo que hacer es, ¿qué es? Tapar los agujeros, porque si no, va a seguir perdiendo. Y en este caso, si mi acidosis es por formación de nuevos hidrógenos, estos nuevos hidrógenos se están formando en un tumor, se están formando en una infección, hay que eliminar esa infección, hay que operarlo, ¿me entienden, no? Entonces, operando ya recuperamos, o tapando estos agujeros que están eliminando el ion bicarbonato. ¿Está bien? ¿Han entendido? Esas son las dos formas de que haya acidosis: por pérdida de bicarbonato o por ganancia de ion hidrógeno. ¿Dónde? Al plasma. Al plasma. Ahí están los iones hidrógeno. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Entonces, habiendo entendido esto, fíjense, lo normal. Aquí están los dos contenedores de CO2 y bicarbonato y 7.4. Si yo pongo iones hidrógeno, el ion hidrógeno se va a unir al bicarbonato y va a aumentar el CO2 se va a sumar y va a hacer que este contenedor aumente y disminuya el bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato se va a ir quemando con los iones hidrógeno. Eso hemos dicho. Entonces, eso es que la hiperventilación va a disminuir este CO2 y luego convertir en pequeñito. Entonces, aquí abajo estaba en acidosis, vuelve hacia arriba, 7.3, es acidosis metabólica compensada. Es una repetición de lo mismo. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, vamos adelante. Entonces, ya hemos entendido acidosis. Acidosis metabólica entonces es una respuesta a la sobrecarga de ácidos, ¿no? Se produce amortiguación extracelular, ¿con qué? Con el bicarbonato. Se produce una compensación respiratoria, ¿por qué? Porque el CO2 estimula la frecuencia respiratoria, ¿no? Y si es que vence a esto, porque fíjense, primero hay iones hidrógeno, el bicarbonato lo va a neutralizar, se produce CO2 y por el pulmón se elimina como CO2. Esa es la primera, ¿no ven? Luego tenemos, si aún así sigue formándose, entonces entra en juego el riñón. El riñón elimina el ácido por la orina, pero no lo hace inmediatamente. Esto lo hace en minutos. Ustedes empiezan a coser y ya están respirando, es rápido, segundos y minutos. Esto se hace después, con la ventilación. Y en días
horas o días entra en juego el riñón si es que sigue el aumento de ion hidrógeno. El ion hidrógeno, entonces, 1, es amortiguado con el bicarbonato. 2, es eliminado por el pulmón. Y 3, puede ser eliminado por el riñón. El riñón, de hecho, una mano, cuando hay una acidosis que se hace crónica, ¿entienden? Cuando sigue el problema. Entonces, fíjense cómo los 3 entran en juego: la amortiguación plasmática, el sistema respiratorio y el riñón. ¿Está bien? ¿Está entendido? ¿Está bien, Paula? Doctor, Sí, dime. y mientras sea la acidosis metabólica, hay un desgaste del carbonato. Claro. ¿Hay una forma de respuesta del cuerpo de aumentar la producción de bicarbonato? Claro que sí, para eso están ustedes, para saber cómo aumenta, cómo compensa y demás cosas, ¿ya? Pero estamos empezando de la primera parte, espera un momentito, después todo se te va a aclarar y la próxima semana me va a hacer una práctica cómo se aumenta, por qué se aumenta, cuándo no se aumenta, etcétera, etcétera. O sea, ya tú me vas a dar. Por ejemplo, la práctica de hoy que me han entregado es bonita porque, aunque lo hayan visto en el IA, me importa un comino. Si han entendido, eso es la cosa. Que hayan entendido, eso es lo que yo quiero. De eso se convierte en conocimiento y criterio. ¿Ya? Listo. Igual es la cosa que entienden. Bien, entonces, fíjense, sigamos. Vamos a hablar. En la acidosis metabólica hay reducción de bicarbonato. Fíjense, aquí hay bicarbonato, ha reducido, el CO2 está igual. El CO2, el peso, va a hacer que este medidor baje, ¿no ven? Porque era 7.4, pero ahora está en 7. ¿Por qué? Porque pesa más. Entonces nosotros tenemos que contrapesar, tenemos que poner peso aquí, ¿entienden, no? Entonces, yo puedo ponerle bicarbonato aquí, y el bicarbonato que yo pongo va a llenar este pool y lo va a compensar y lo va a volver 7.4. Y esto hacemos nosotros en el hospital. Cuando el paciente viene con acidosis y vemos que es metabólica y sabemos que cuál de estos tendría que hacerse, a ver, díganme. Les he dicho, hay 2 tipos de acidosis. Uno por pérdida de carbonato y el otro es por aumento de ion hidrógeno. En este caso, ¿cuál tendría que recibir bicarbonato? Lo más sencillo. Por pérdida. Si está perdiendo, hay que compensarlo, pues. Y si es por aumento de ion hidrógeno, ¿qué puedo hacer? También hay que colocarle, pero no es la solución. Hay que operarle, hay que quitar el tumor, hay que intervenir al paciente, porque ese paciente se va a morir. Nosotros podemos poner una vez bicarbonato, no es así cada día, no, eso no es así. Se puede salvar la vida con el bicarbonato, pero no se pone así, poner bicarbonato cada día, jamás, eso no se hace, ¿ya? Entonces, cuando hay pérdida de bicarbonato, es fácil, calculamos cuánto se ha perdido y lo componemos, listo. Pero cuando hay iones hidrógeno que están formándose, en ese caso tenemos que compensar porque el paciente se va a morir, pero no es la solución. Le aumentamos bicarbonato con calmita y hay que operar al paciente. Generalmente es cirugía. Sí, dime. Entonces, la mayoría de casos de acidosis metabólica por aumento de hidrógeno es por cáncer, porque ese tumor. No es cáncer nomás. Sí, dime, cualquier tumor puede dar. Sí, dime. Más fuertecito, ¿verdad, Germán? De la enfermedad, pues, de acidosis. De acidosis. Le da paro. La acidosis te va a matar. ¿Qué hace la acidosis? ¿Qué hemos avanzado la anterior semana? ¿Qué órganos afecta la acidosis primero? ¿Qué órgano? ¿Ah? No me preguntes, sí, en el cuerpo.
¿Qué órganos afectan? Todo, claro, pero hay órganos que directamente son golpeados más. ¿Qué El órgano? corazón. El corazón. El Viene corazón. El corazón, los músculos son los más afectados. Le da un paro cardíaco. Entonces tú tienes que hacerle tratamiento. No importa que tenga, digamos, si es por pérdidas, esto salva directamente al paciente y prácticamente es más sencillo. Pero si es por aumento, tienes que identificar dónde está aumentando. Puede ser una leucemia, puede ser un cáncer. A veces hay que hacer tomografías, hay que ver en qué lugar está produciendo iones hidrógeno, ¿no? Entonces, una vez que ya uno sabe, aquí está, se llama al especialista, sáquelo y lo sacan, listo, ya está solucionado el problema. ¿Ya? La acidosis metabólica por diabetes, por ejemplo, es clásica, pero eso ya sabemos de entrada. Viene el paciente, sabemos que le va a dar acidosis, entonces ya sabemos cuál es la solución ahí. Mucho más fácil todavía, ¿ya? Pero hay que saber cómo se produce, qué es lo que está pasando adentro del cuerpo, ¿ya? Cualquier pregunta, levanten la mano, por favor. Esto no es memoria, por favor. Sí, efectivamente hay que memorizar el pool, todo eso, pero tienen que entender el juego. No quiero que ninguno se aplace, pero si el que no sabe esto, no le voy a perdonar. Directamente se va a poner su nota que se ha sacado. Entonces váyanse al internet, váyanse al IA, váyanse al libro, váyanse donde, vayan detrás de Germán, no sé, pero entiendan esto, que no es gran cosa, ¿ya? Vamos adelante. Vamos a ver la alcalosis metabólica. Tengo también corto de... La alcalosis metabólica al revés, es el aumento de bicarbonato y pérdida de ácidos, ¿ya? Y aumento del pH. El pH era 7.4, en este caso aumenta a 7.5, ¿no? Mucho más. Entonces, ¿por qué se da? Por depresión del volumen. Esto es importante. Vómitos, uso de diuréticos, esto es muy frecuente, ¿ya? Cuando uno vomita, en general está con alcalosis. O cuando el paciente, cuando el médico no sabe fisiología y le administra un álcali, le administra bicarbonato al paciente que no necesita bicarbonato. Porque tenemos dos tipos de acidosis, metabólica y respiratoria, ¿no ven? Ahorita, no sé que no vamos a poder llegar a eso, pero las respiratorias, su nombre lo indica, respiratoria, no necesita bicarbonato. Pero cuando uno no sabe fisiología, pues está con acidosis, bicarbonato, lo fregan y lo van a provocar alcalosis. Sí, dime. Pero ahí es cuando eso es la triada de alcalosis. ¿Cómo? Eso se le dice la triada de alcalosis. ¿Cuál triada? La triada de alcalosis es la subida de bicarbonato, la pérdida de ácido y el aumento del pH. Claro, de eso estamos hablando, ¿eh? Ya, sigamos. Ahora fíjense, esto es sencillo. Atiendan, aquí ya no hay nada, porque además también la alcalosis no es una patología que van a encontrar. En su vida va a haber una o dos que se van a matar. Eso van a tener alcalosis. Yo conocí a una chica que le vio a su enamorado con otra y la cangreja se metió lavandina pura, 1 litro, ¿no? Porque quería matarse. Y no saben que el álcali es peor que el ácido. El álcali lo deshace los tejidos. Es peor que el ácido. Y después de que ya quiso morirse, se accionó y fue al hospital. Por favor, sálveme, he tomado esto. ¿Qué ha tomado? ¿Y cuánto? Hace 2 horas estaba llorando, sinvergüenza, se fue con otra camba. Lo siento mucho. En esas 2-3 horas ya carcomí todo el intestino, estómago, y estaba ya todo deshecho ya. Ni con trasplante ya había caso. ¿Qué había que hacer? Sálveme, no hay nada que salvar, hijita, hasta que se hace una sepsis y chao. Se murió nomás la mujer. No hay nada que hacer, ni trasplante se puede hacer. Por eso no sean tan fregadas, chicas, ustedes. Mucho ahí, las jóvenes son
El cámbal se mete con otra y le meten ahí su... ¡Qué barbaridad! No hagan esto, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces esto, fíjense, en la alcalosis, lo que pasa es que ha aumentado el bicarbonato. Este contenedor ha aumentado y el CO2 ya es poquito, pues, porque aquí solamente 40, en cambio es el doble. Entonces esto va a pesar más y esto va a subir, por tanto es alcalosis, porque está arriba de 7.4, alcalosis. Ahora, ¿qué debo hacer? No debo hacer yo, Dios lo hace, compensa con el CO2. ¿Ya? En forma fisiológica, el cuerpo aumenta el CO2 para compensar el bicarbonato, pues sería alcalosis metabólica compensada. Como les digo, esto no es muy frecuente. ¿Ya? Vamos a ver esto, una miradita antes de irnos a la casa. Bueno, no a la casa, algunos se vienen a la práctica conmigo. Acidosis respiratoria, vamos a ver ahora la acidosis respiratoria. Ustedes me van a ver la diferencia que hay con la acidosis metabólica. Es causada por disminución en la frecuencia respiratoria y retención de CO2. Disminución de la frecuencia respiratoria y retención de CO2. Esa es la acidosis respiratoria. ¿Cuál era la causa de la acidosis metabólica? ¿Ah? Pérdida del bicarbonato. De hidrógeno. Aumento de ion hidrógeno, producto del metabolismo. La mitocondria brinca, no la mitocondria, sino que el metabolismo se va al metabolismo anaeróbico y hay producto más de iones hidrógeno que oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay mayor cantidad de CO2. Fíjense, aumenta el CO2 arterial, ¿no? Es en la acidosis respiratoria. ¿Por qué aumenta el CO2? Por disminución en la frecuencia, les repito, por eso aumenta el CO2 y se detiene. Entonces, si aumenta el CO2, fíjense aquí, se une al agua en el plasma y se convierte en ácido. Y el ácido es ácido, va a eliminar ion hidrógeno y se produce una acidosis. ¿De qué origen? Respiratorio, porque hay disminución de la frecuencia y retención de CO2. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Atiendan, por favor, atiendan. Todo el mundo atiende. Normalmente la mitocondria está formando ATP y CO2. ¿Ve? El CO2 formado por la mitocondria pasa al plasma y va por la sangre ¿a dónde? Al pulmón. Y del pulmón se elimina afuera con la respiración. Tenemos dos pulmones. Entonces el CO2, la mitad se va por aquí y la mitad se va por aquí. Entonces este pulmón elimina la mitad del CO2 y este pulmón elimina la otra mitad. Entonces el CO2 se pierde y queda un poquito solo para la frecuencia respiratoria, que es 16 por minuto que tienen ahorita, suficiente solo para respirar. Eso es normal. ¿Qué pasa cuando hay aumento? Fíjense, cuando hay aumento de CO2, aumentamos el pool de eliminación y hay un poquito más de CO2, aumenta la frecuencia respiratoria. Eso es normal. Pero ¿qué pasa cuando un pulmón está enfermo? Este pulmón puede estar con neumotórax, este pulmón puede estar con una obstrucción bronquial, una laringitis, alguna cosa ha taponado el bronquio y no está eliminando el CO2. Entonces, el pool normal, producto del metabolismo, el CO2, sale a la sangre, por aquí se elimina la mitad y por aquí quiere eliminarse y ya no puede porque está taponado, no sale nada. Entonces hay un exceso de CO2 que vuelve y ese exceso de CO2 que está circulando estimula más la frecuencia respiratoria y el centro respiratorio, ustedes saben que es estimulado por el CO2. Como hay más CO2, más estimula, hay más frecuencia respiratoria. Entonces, el CO2 se empieza a acumular, ¿no?, en el plasma. ¿Y qué va a pasar? Pasa esto, fíjense. El CO2, producto de la anhidasa carbónica, forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico empieza a soltar el ion hidrógeno y entonces tenemos acidosis. ¿De qué origen? Respiratorio.
Nada que ver con esto, esto es normal. Aquí no hay anaerobiosis, nada. Es que se ha tapado un pulmón. Como se ha tapado un pulmón, la mitad del CO2 se está deteniendo y eso está convirtiéndose por la anidrida carbónica en más ácido. Y eso es lo que está provocando acidosis respiratoria. El organismo estimula más el centro respiratorio para eliminar ese exceso de CO2. Entonces uno respira 28 por minuto. Pero la diferencia es de que aquí, ustedes, por eso tienen que aprender semiología. Ese cosito que ve en el estetoscopio es bien clarito. Ustedes escuchan un lado, de otro lado, está limpio el pulmón. Pero en estos casos, escuchan silencio, no hay nada. Un lado, no hay nada, al otro. Uy, ya es acidosis respiratoria. Estás respirando igual, rapidito. Pues está bien acumulándose el CO2. Por eso es necesario, medicina es un todo. Semiología es importante, lo van a avanzar el próximo año. Entonces, ese aparatito hace que podamos diferenciar. Entonces, en la acidosis metabólica, ¿cómo va a estar en la metabólica? ¿Cómo va a estar los dos pulmones? No, ¿cómo? A la auscultación, ¿cómo va a estar? ¿Ah? Normal. En cambio aquí, un pulmón, o los mismos dos, a veces los dos están fregados. Si los dos están fregados, peor todavía. La acidosis respiratoria es más fuerte, es más grave. ¿Ya? Por ejemplo, un segundito, alguno debe tener, porque siempre hay algún asmático. En el asma, los dos se cierran. Entonces, el CO2 aumenta y el paciente, y la auscultan, no está saliendo nada por los pulmones. Sí, dime. No, eso es porque vamos a avanzar eso. Ahora también vamos a mencionar algo, pero es todo eso es otra cosa, ¿ya? Ahorita me vas a ir por la tangente, yo tengo que explicarles esto. Eso de que se aguantan tú, yo, todo el mundo podemos aguantar eso. Tenemos nosotros la fosfocreatina, que es inmediata, la energía inmediata que tenemos en anaerobiosis. El cuerpo no respira. Entonces, el organismo utiliza la creatina, la fosfocreatina, y seguimos, podemos estar en unos dos, depende cuánto tienes de energía. Nada que ver con esto. Ya vamos a ver en músculo. ¿Qué? Y en caso de un incendio cuando una persona está... Ya, un incendio nada que ver. Un incendio es otra cosa. Intoxicación por monóxido de carbono. Eso nada tiene que ver con esto. ¿Ya? No confundan eso. El oxígeno es otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Denme 5 minutos más que faltan. 5 minutos. Atiendan, por favor. Entonces, el CO2, el acúmulo empieza a aumentar y empieza a haber acidosis respiratoria, ¿no? Ahora fíjense, ¿cuándo se produce esto? Cuando hay una enfermedad obstructiva, está taponando los dos, ¿no? Restrictiva, está taponando los alveolos, o hay una alteración del intercambio, ¿no? Son patologías pulmonares que van a provocar acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, el cuerpo va a tratar de eliminar, y si dura mucho, porque acidosis respiratoria puede ser que dure una semana, los asmáticos duran meses, entonces va por el riñón y por el riñón empieza a eliminar los ácidos que está acumulándose en su cuerpo, ¿ya? Estito más quiero darles antes de irnos, fíjense, atiendan por favor. Acidosis respiratoria, esto es una acidosis respiratoria, el CO2 aumentado, ¿ya? El bicarbonato está normal, no hay nada de malo en bicarbonato, es el CO2, es lo que ha hecho bajar el guión a 7, es una acidosis, ¿no? ¿Y cómo se compensa? Aumentando, el riñón aumenta el bicarbonato, no el hombre. La fisiología se adapta y el riñón sabe cuánto va a aumentar, no el hombre. No se animen a ser Dios porque lo van a matar al paciente. El paciente compensa sacando bicarbonato del riñón y hay una acidosis respiratoria compensada. Estito más y terminamos. En la acidosis respiratoria, entonces, un pulmón está mal, ¿no? En este caso,
el CO2 que tenía que eliminarse por este lado se está acumulando y de lo que era 40 y es 60. ¿Ya? El bicarbonato no ha variado. En cambio, en la acidosis metabólica no. En la acidosis metabólica era los iones hidrógeno venían de aquí, de la glucólisis anaerobia, y eso estaba quemando ¿qué? El bicarbonato. Y producto de eso había CO2, sí, ha aumentado el CO2, pero este CO2 no es porque se ha taponado el pulmón, es porque está habiendo mayor producción de ion hidrógeno a nivel metabólico. Entonces, acidosis metabólica no es igual que acidosis respiratoria. Nada que ver, por favor. Y el tratamiento también nada que ver con eso, ¿ya? ¿Hasta aquí está entendido? ¿Está claro? Levante la mano el que no ha entendido, porque después de eso van a estar como que, ¿ya? Ya, aquí vamos a quedar momentáneamente.